Obviamente, ¿no? Si no reconocemos la legitimidad del gobierno de Franco, no podemos reconocer su participación en un pacto entre gobiernos democráticos. Pero el protocolo de Ushuaia II, que el senador interpelante dice que no internalizaría como norma uruguaya, dice más o menos lo mismo en el artículo 1, que el protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático. En el artículo 3, que los presidentes de las partes, o en su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores, promoverán consultas inmediatas con las autoridades, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas, suspenderán el derecho a participar, etcétera, etcétera, incluyendo que no deberán poner en riesgo el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos fundamentales. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia de Ushuaia II con la Carta Democrática Interamericana de la OEA? Vayamos a los artículos. Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, casi las mismas frases. Debe venir todo de la misma jurisprudencia. Podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y cuando se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional, se dispondrán visitas, etcétera y tal. Pero lo más importante de la Carta de la OEA es el artículo 21. Cuando la Asamblea General constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, con el voto afirmativo de los 2/3, ni siquiera pide consenso. La suspensión entrará en vigor de inmediato y se mantendrán gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia. Lo mismo que dice Ushuaia II. No veo entonces cuál es la diferencia entre aceptar una carta y no aceptar la otra. Hubo una ruptura del orden democrático y quiero decir, en Paraguay se violentó un principio republicano básico. Un poder atropelló al otro. El Parlamento avasalló al Poder Ejecutivo. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a que sean los poderes ejecutivos los que avasallen los parlamentos, pero quiero decirle, para los que dicen dónde existen golpes de Estado parlamentario, quiero citarle 2 trabajos científicos que se refieren a eso, de personas insospechadas. Luis Eduardo González, Crisis Política y Democracia en América Latina, un working paper, ya hace ahora, me lo dio ahora, desde el fin de la Guerra Fría. Y luego tenemos a Valenzuela, que habla sobre presidencias interrumpidas en América Latina. Arturo Valenzuela, por favor, ninguno pertenece a nuestro club de amigos. Bueno, ambos llaman la atención a las limitaciones de la democracia en América Latina y a las nuevas modalidades de interrupción democrática. Luis Eduardo González habla de legalidad dudosa y Valenzuela habla de la indignidad de la remoción prematura a través del juicio político o la renuncia forzada. No lo hizo a propósito del golpe de Estado en Paraguay, no, lo hizo en el año 2008. Quiere decir que sí, hay una nueva bibliografía sobre estos golpes de Estado. No se precisa tener militares o que a uno lo secuestren, no, se llaman golpes de Estado igual. Llámenlo golpes de Estado del nuevo tipo. El Uruguay no es ajeno a eso, ¿no? Porque en realidad un presidente disolvió las cámaras en el Uruguay usando la misma constitución y luego terminó en lo que terminó. O sea que modalidades hay varias, no es vienen los militares y asaltan. No, modalidades las hay un montón. Así que esta entra dentro de una de nuevo tipo sobre la cual ya hay estudios, porque Valenzuela analizó 14 remociones presidenciales en América Latina, 14. Bueno, quiero decir que la suspensión de Paraguay es justa. La suspensión de Paraguay es, por otro lado, necesaria. ¿Y por qué necesaria? Porque el Mercosur no nació como una unión entre estados sin condiciones. El Mercosur solo fue posible luego de que los países hubieran recuperado su institucionalidad democrática. Solo ahí tuvimos Mercosur. Antes no teníamos Mercosur. Por eso el Mercosur tiene una naturaleza esencialmente política. ¿Y por qué? Porque hay una proposición filosófica, política básica, y es que solo los gobiernos legítimos representan al soberano. La representación del soberano puede ser usurpada, pero solo los gobiernos legítimos lo representan. Por consiguiente, solo entre gobiernos legítimos puede haber un pacto.
Sobre la incorporación de Venezuela, yo veo que finalmente pensé que era lo que iba a estar más discutido, pero no lo fue. Quería decir algo. Brasil aprobó en 2009, con bastantes dificultades, el Senado brasilero aprobó el ingreso de Venezuela. Pero luego realmente el ingreso de Venezuela estaba trancado en el Senado paraguayo, y yo digo, las decisiones se toman por consenso, pero los vetos unicamerales tampoco son de recibo. Y acá yo soy consciente del acuerdo que se hizo entre los países para crear un grupo de alto nivel que pudiera encontrar soluciones alternativas para el ingreso pleno de Venezuela, porque el Senado paraguayo quedó y que no. Muy bien, porque no me gusta el presidente, aunque parece que a los venezolanos les gusta porque lo votaron como 6 veces. Se creó un grupo de trabajo a tales efectos, para la adopción del acervo normativo, para el arancel externo común, para los acuerdos con terceros países. Quiero decirles que Venezuela es un gran país. Venezuela es un gran país que triplicó su Producto Bruto Interno entre 2004 y 2011. Su PBI per cápita era de algo así como de $4.000 per cápita al año, pasó al $10.000 per cápita al año. Mejoró en sus indicadores sociales, ni que hablar lo que es el índice de Gini, o el índice que mide de la desigualdad en Brasil, en Paraguay. Y quiero decir, a contrapelo de lo que se piensa, que Paraguay ha mejorado en todos sus indicadores políticos. En todos sus indicadores políticos. Es decir, está rankeando mucho mejor en democracia ahora de lo que era hace 10 años. El Uruguay lo tiene como cuarto socio comercial. Todo el mundo sabe que la balanza comercial con Venezuela nos beneficia, ¿no? Es superavitaria para Uruguay. Bueno, ha realizado inversiones, sobre esto ha hablado bastante el senador Curiel, y nosotros hemos aceptado todas las inversiones, el apoyo, pero parece que no le queremos dar el estatuto político de un par en la región, y yo me pregunto por qué. Venezuela es lo que se llama un global player, hasta por el hecho de que juega en el club de los grandes del petróleo, pero Chávez lo ha transformado en un global player. Creo que todos en este Senado saben que para el mundo la cara de América Latina es Brasil, y para Brasil Argentina es su socio estratégico, y Argentina, Brasil han decidido que Venezuela es su socio estratégico, y si uno junta Petrobras, PDVSA y YPF, capaz que tienen una de las más importantes petroleras del mundo. La demanda de energía va a ser crucial para el desarrollo de nuestras economías. Así que yo también diría que este proceso de integración regional, que a algunos no les gusta, permitió, de cara a la crisis mundial que hoy está afectando a los países del norte, permitió que nosotros, esta integración regional y esta orientación de nuestra política económica, la orientación progresista, por llamarla de alguna manera, permitió que redujéramos la vulnerabilidad externa, que reforzáramos el Estado y recuperáramos lo que ahora se llama la malla social. La integración regional es clave en esto, y sin Venezuela el proyecto está incompleto. Pero quiero decir que la incorporación de Venezuela es un acto político, y es antes político que jurídico, y yo lo voy a defender, este concepto, porque acá hay muchos abogados en este Senado, y me consta que todos saben que la noción Estado de Derecho no se aplica precisamente a las relaciones internacionales. La noción Estado de Derecho surge de algunas teorías, como la teoría contractualista o la teoría iusnaturalista, que dicen que los hombres, los seres humanos, se han dado un gobierno cuando renuncian a su autogobierno y entregan su poder al representante, el cual pasará a detentar de aquí en más el monopolio de la fuerza física. Eso es lo que caracteriza al Estado de Derecho. Es el monopolio de la fuerza física, que es lo que hace efectiva la ley. No hay Estado de Derecho en las relaciones internacionales. No hay monopolio de la fuerza física. Cada cual tiene la fuerza física que le compete. Y los Estados permanecen ante sí y por sí independientes. No hay pensar que es una violación del Estado de Derecho. Lo que sucedió es aplicar mal la noción de Estado. De hecho, sí, hay una jurisprudencia alemana del 2004 que empiezan a usar la noción de Estado de Derecho para las relaciones internacionales. En fin, los pactos se hacen
Los pactos que dan lugar al Estado de Derecho se hacen entre iguales. Nosotros tenemos un pacto entre desiguales. Y la naturaleza jurídica del Mercosur no puede ni podrá nunca superar la voluntad de los soberanos. Y esa es la enorme diferencia entre los pactos que dan origen al Estado y los acuerdos internacionales. Por eso es antes político que jurídico. Es claro que es antes político que jurídico, porque no hay acuerdo de esta naturaleza sin voluntad política. Aunque a nuestros efectos la decisión del presidente de incorporar a Venezuela no viola nada, porque nosotros ya habíamos tomado esta decisión, la principal decisión vinculante para el Uruguay ya fue tomada por el Parlamento en el 2006. Bien, también surge de la naturaleza de los pactos, que cuando un miembro no cumple con el pacto, queda excluido y los restantes siguen. Es un poco brocha gorda las razones por las cuales el Mercosur ahora hará un consenso diferente. Por supuesto que las razones de la exclusión no pueden ser banales. Sobre el principio de no intervención, tan aludido aquí, y ya para ir cerrando, quiero decir que la soberanía nacional expresa su propia limitación soberana cuando suscribe su adhesión a un organismo internacional, ¿verdad? El sistema de Naciones Unidas impone limitaciones a la soberanía en varios aspectos. En materia laboral, OIT, en materia arancelaria y comercial, la Organización Mundial de Comercio. Y vi que hablar de derechos humanos, Corte Penal Internacional, nosotros lo sufrimos. Pero estas limitaciones no son producto de la imposición de terceros, son producto de la voluntad soberana de quienes quisieron entrar en el pacto, que son los países. Quiero decir, para ir finalizando, sobre el canciller Maduro y su intromisión en los asuntos paraguayos, hay una declaración de la Fiscalía Paraguaya que declara sin validez el video contra el canciller Maduro. Este video en que aparentemente arenga a los militares contra el gobierno ilegítimo. La Fiscalía ya constató que no existían cámaras en la sala del Palacio de López, donde la Secretaría de Estado que presentó el video dijo que había ocurrido la reunión. Y quiero decir que en el video solo se observa a Maduro caminar por los pasillos del Palacio de López, donde se encontraban reunidos los cancilleres de la UNASUR. Termino con esto. La incorporación de Venezuela está saldada y creo que, Presidenta, que es una decisión absolutamente acertada, y creo que este canciller que tenemos ha demostrado apego a las leyes e idoneidad política en todas sus acciones. No la tiene fácil como ningún canciller en Uruguay, pero de lo poco que tenemos en el cortejo de bienes de un país de primera, quiero decir que esta Cancillería y este canciller ocupan la primera fila. Gracias, Presidenta.